director, ojo, el director ordenando las neveras y conmigo y preguntándome, diciéndole dónde va cada cosa y está todo, ahora absolutamente todo ya tiene etiqueta y sitio. Ya no sé aquello, es que no tiene etiqueta, y lo pongo donde quiero. Todo tiene sitio. Nada entra aquí sin etiqueta. No, nada entra sin etiqueta, pero es que todo tiene su sitio. Antes no existía esta etiqueta de tomates pesados. Mira el vídeo, viste, y todo. Luego por internet, en el YouTube. Hay explicación de la peña ahí. Venga. También es... Ojo, carro. Iván, ahora en serio. Vais mirando uno por uno. El carro también está etiquetado. O sea, hay un sitio para las esquisadas de bacalao. Un sitio solo para los carpachos de buey. Otro para los carpachos de salmón. Y otro para los platos de mercado. ¿Vale? Uno por uno entráis y lo miráis. Y arriba abajo, todo tiene su sitio. Aquí, cosas para racionar o previos de la noche. Nada más. No van las espinacas, no va la rúcula, no va el no sé qué. Entonces va para allá. Va para allá las lechugas. Verduras limpias. Cítricos. Ensalada de pasta y tomate cumato, que se ha caído la etiqueta, que son esas dos que hay ahí, que hay que hacerlas de nuevo. ¿Sí tal? ¿Vale? Cumato. Todo tiene su sitio. Sobre todo, importante, remontadores. Derek por la mañana, luego, ahora hablaremos. Los remontadores de noche, muchas veces Mónica o... Vale. Cuarto frío, pues Todos los tomates, dos aguacates, con tomates, salsa pimienta, tomates pesados, de oliva, todo. Verduras de espinacas, hostia, tiene un sitio. No como hasta ahora que lo dejamos donde queríamos. Debajo no tendría por qué estar nada, Vale, ¿verdad? aquí en el suelo no tiene que haber nada. Como mucho los previos que se dejan por la noche porque te mete el pan, pero no no cabe sitio. Pero las salsas, los fondos y tal, todo va. Salsas y fondos, todo. Todo va. Ahí se quita todo. Perdón.